Llevamos 3 años desde nos financió el Ministerio de Ciencia e Innovación un proyecto y ahora acabamos de terminarlo y al final pues todo ha concluido en una publicación, en un libro que es el libro de voluntades anticipadas, en el que colaboramos prácticamente todos los que iniciamos el proyecto. Somos 9 profesionales de distintas áreas, del derecho, de la filosofía, también médicos, profesionales, de la educación. Y bueno, al final pues estamos muy contentos y satisfechos porque ha visto la luz una monografía sobre esta cuestión que aborda, luego si quieres ya entramos en todos los temas que aborda, y además la página web que hicimos también, que era uno de los objetivos del proyecto de investigación, el testamentovital.net, pues tiene ya más de 22.000 visitas. Además en ella están recogidas pues todas las publicaciones, las jornadas que hemos hecho, bibliografía por supuesto, y todos los procedimientos para hacer este tipo de documentos. En principio el proyecto fue pedido al Ministerio porque encontrábamos que había una ley, que era la Ley de Derechos del Paciente, de la Autonomía del Paciente, la famosa Ley 41/2002, en el que se incluía este documento, el documento de instrucciones previas se llamaba allí, pero lo que nos dio el pie para pedir este proyecto fue precisamente que no se conocía este derecho, ni por parte de los usuarios, ni tampoco por parte de los médicos y del personal sanitario, que es el que lo tiene que aplicar. Entonces, uno de los objetivos era dar a conocer este proyecto y que cada vez que la gente se fuese concienciando, la ciudadanía, para hacer este tipo de documentos. Y bueno, hemos conseguido, nunca se sabe hasta dónde se consigue, ¿no? Estamos satisfechos, pero siempre queda el resquicio de lo que hubiera podido hacerse mejor. Hemos hecho muchísimas jornadas, seminarios en hospitales, reuniones con los distintos encargados de los registros de voluntades anticipadas de las distintas comunidades autónomas. Hemos hecho también muchos cuestionarios con usuarios, con profesionales sanitarios, y allá donde hemos ido pues hemos intentado que esto se diera a conocer. Y el resultado, pues yo creo que cada vez más se está concienciando el personal sanitario, sobre todo, que además es una herramienta para ellos buenísima, porque les exonera de cualquier tipo de responsabilidad a la hora de tomar una decisión, y para el enfermo y para la familia también es un descanso, porque dejan escrito, en la medida que se puede acercar uno a este final de la vida, cómo les gustaría morir, cuáles son los tratamientos a los que se quieren someter, y por otro lado la familia pues ya no tiene que pensar que tiene que decidir, porque al final es el paciente el que ha decidido. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que aunque son pocos todavía los documentos firmados en España, nosotros pensamos que hemos conseguido ya bastante de los objetivos que nos planteábamos en el proyecto. Hay un gran desconocimiento por parte de los usuarios, por parte de los enfermos y por parte de las familias. Cuando una persona se encuentra en estos momentos al final de la vida, pues no ha planificado esta situación. Así como, por ejemplo, tenemos muy incorporado la planificación de nuestros bienes y hacemos un testamento y dejamos las cosas, digamos, arregladas, en el campo de la sanidad todavía el principio de autonomía, que se está incorporando poco a poco, pero todavía no está al nivel que está en otros ámbitos. Siempre hay una tendencia paternalista, diría yo, tanto por parte del médico como por parte del paciente, de la familia, que siempre será el médico el que diga lo que hay que hacer y lo que mejor se puede hacer. Con lo cual, pues ahí hay una dejación de responsabilidad por parte del ciudadano, que debería ser más activo en estas situaciones. Por ejemplo, en Andalucía lo están haciendo muy bien, porque la Escuela de Salud Pública, de Sanidad, allí lo que ha elaborado es un documento de planificación anticipada del tratamiento. Es decir, no solamente cuál es el tratamiento que quiero o no quiero al que me sometan al final de la vida, sino que cuando una persona se encuentra en una enfermedad que posiblemente le lleve a un desenlace final, el médico ya toma en cuenta todo este tipo de consideraciones y va dialogando con la persona acerca de eso, ¿no? Una planificación anticipada. Y luego hay otra cosa que también hay que decir, que yo también entiendo, que por parte del personal sanitario hay un gran desconocimiento de estos documentos,
¿Por qué? Porque el personal sanitario siempre se encuentra ante una situación en la que él conoce o ella conoce lo que hay que hacer y no se preocupa en absoluto muchas veces de lo que quiere el ciudadano o lo que opina, ¿no? Y en ese sentido lo que ocurre es que no se plantean que puede haber una voluntad manifiesta de cómo se quiere morir o cuáles son los tratamientos a los que se quiere uno someter o no. Cada vez menos, cada vez menos. También es verdad que el responsable de la vida de las personas, en este caso el personal sanitario, pues muchas veces tiene, entre comillas, un cierto miedo a posibles demandas, a posibles responsabilidades y además porque llevan muy dentro el que tienen que curar y el que tienen que salvar la vida y por lo tanto pues muchas veces, desde luego desde un criterio muy razonable, hacen todo lo posible porque esa persona pues, se someta al mayor tratamiento que haya en ese momento porque quieren salvarle la vida o mejorar su calidad de vida. Sorprende, y te voy a decir por qué. Sorprende desde un punto de vista, pero desde otro no sorprende tanto y es porque la propia persona no se encuentra tampoco capacitada para afrontar la muerte. Entonces, cuando a uno le piden que planifique el momento final o cómo le gustaría morir, te tienes que hacer presente en ese momento y eso cuesta mucho. Primero porque la muerte está considerada como un tabú en esta sociedad, ¿no? Solamente se valora pues, lo que triunfa, el progreso, la productividad, la eficiencia y aquellas capas de la sociedad que están ya, digamos, en una limitación de sus capacidades, en un sufrimiento, en una no productividad, digamos que se dejan aparte y parece que eso ya no existe, cuando realmente en este momento hay muchísimas personas así, precisamente porque la expectativa de vida cada vez se está alargando más. Entonces yo diría que hay ese conflicto, ¿no? Por un lado, que no nos ponemos en esa situación y por otro lado también que la sociedad también pues lo que quiere es dedicarse a las cuestiones que es un logro, que se salva, que eficiencia, pero cuando ya de lo que estamos hablando es de cuidar sin lograr nada o de acompañar sin lograr nada respecto a lo que nosotros pensamos que es lograr, ¿no? Porque claro, cuando tú vives una situación de esas y ves el acompañamiento, ves el cuidado, claro que hay logro, tanto para la persona que lo está viviendo, para los familiares, muchísimo, y para el personal médico que afronta esa situación también. Es una cuestión cultural y sobre todo también porque antes la muerte se vivía de una manera como mucho más integrada en la sociedad. Por ejemplo, los niños acudían a los entierros de los abuelos, de los familiares, la muerte ocurría muchas veces en casa, en los pueblos iba la gente a las casas. Ahora la muerte está en los hospitales y después el acompañamiento en los tanatorios y es como que se saca un poco de lo que es la vida social, no está tan integrada como antes. Entonces, claro, de esa manera pues hace que tampoco culturalmente nos eduquen para afrontar de una manera digna ese momento y que tampoco sepamos, aunque tengamos la mejor disponibilidad, pues no sabemos cómo afrontar. Por eso también es importante que los médicos, que cada vez más estén informados de estas posibilidades para que hablen y dialoguen con sus pacientes. Al haber distintos especialistas, pues lo que hemos hecho es estructurarla en distintos bloques, ¿no? Un primer bloque, que es precisamente el primer bloque de la publicación de voluntades anticipadas, lo que hemos hecho es el fundamento filosófico de estas voluntades anticipadas y cuál es el estado de la cuestión, cómo surgió, que surgió en Estados Unidos con la primera ley de California en 1961, y a partir de entonces lo que hemos hecho a partir de ese momento es un recorrido histórico de cómo se ha ido incorporando también a Europa y a España, por supuesto, y luego los fundamentos filosóficos, que fundamentalmente son dos, o tres podríamos decir. Uno, la autonomía de la persona como capacidad de decidir dentro de su libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y luego otro sería el de la dignidad, porque muchas veces al final de la vida se somete a la persona a tratamientos que no hacen sino prolongar artificialmente la vida y no mejorar su calidad.
Entonces, bueno, pues eso consideramos también que es indigno y que debería de, en algún momento, cuando ya no hay pues ninguna proyección de salvación de esa persona desde el punto de vista de la salud, pues parar y someterle a otros tratamientos. Entonces, ahí el fundamento sería la dignidad, la autonomía y también la responsabilidad. Es decir, el principio de autonomía no creemos que sea la panacea de todo, ni tampoco somos defensores de una exacerbación de la autonomía, sino que la autonomía acompañada del principio de responsabilidad, ¿no? De que yo tengo que tomar decisiones también de acuerdo con mi responsabilidad y de acuerdo también con la vida y con los valores que yo he tenido a lo largo de toda mi vida con una coherencia. Luego, por otro lado, hemos recogido todo lo que son los aspectos legales, que aquí hay un trabajo muy fuerte de los también miembros del equipo que nos dedicamos más al derecho sanitario y a la responsabilidad del personal sanitario, porque aquí hay una legislación básica del Estado y luego en cada comunidad autónoma hay una legislación concreta y en algunos casos dos legislaciones, porque esto se ha recogido tanto en lo que son las legislaciones de los derechos y deberes de los pacientes como en legislaciones que han surgido en cómo afrontar dignamente el morir, ¿no? Como en Andalucía, en Navarra, en Aragón. Y ese es un tema que también lo hemos tratado mucho, todo lo que es el ámbito legislativo, porque hay diferencias, porque hay incluso contradicciones entre la ley básica y las leyes de las comunidades autónomas, acerca de quién puede emitir ese documento, si los menores, si no, etc. Bueno, eso son cuestiones que dejo ya para los que nos estén viendo para que lean el libro, ¿no? Y luego también pues hemos tratado el tema desde el punto de vista médico y ahí pues los especialistas que han trabajado, sobre todo es un médico que trabaja en una unidad de cuidados intensivos y ahí ha tratado el tema de la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, no pasa nada. Desde el principio, digamos, más ortodoxo, que sería el de la Iglesia Católica, por poner un ejemplo, está totalmente fundamentado y está totalmente permitido lo que llama el principio del doble efecto. Es decir, cuando tú aplicas morfina a una persona o cuando limitas el esfuerzo terapéutico en una UCI, lo que estás haciendo no es matando a esa persona, no es practicando una eutanasia, lo que estás haciendo es intentando que esa persona no sufra. Y luego el segundo efecto que se produce es que se acorta la vida, pero en ningún caso se puede calificar ni vamos, por supuesto, desde un punto de vista jurídico de un hecho delictivo y ni siquiera desde un punto de vista moral estamos hablando de una conducta ilícita. Las comunidades autónomas, una de las primeras diferencias que nos ha chocado a todos es que cada una denomina este documento de una manera. Así podemos ver que en la ley básica se habla de instrucciones previas, pero después en muchas comunidades autónomas se habla de documentos de voluntades anticipadas, de documentos de expresión anticipada de la voluntad, de testamento vital, etc. Es decir, no hay una unificación de lo que entendemos por voluntades anticipadas. Sí que el concepto, o sea, el contenido es el mismo, pero luego la denominación terminológica es diferente, lo que puede llevar también a algún tipo de malentendido. Luego, otras de las diferencias que hemos encontrado es quién puede hacer este tipo de documentos, que esa es una de las cuestiones que más problemas jurídicos dan, incluso en algún caso se puede decir que podría ser inconstitucional, porque vulnera lo que dice la legislación básica. La legislación básica del Estado del 2002, que todas, salvo la de Cataluña, todas han sido posteriores, bueno, pues dice que solamente puede emitir ese documento de voluntades anticipadas aquella persona que es mayor de edad. Pues bien, en algunas de las legislaciones, por ejemplo, hablo de memoria, creo que en Aragón, en Navarra, se puede emitir documento de voluntades anticipadas al menor emancipado, es decir, aquella persona que tenga más de 16 años. Con lo cual estamos atribuyendo diferentes derechos individuales a los distintos miembros de distintas comunidades autónomas, lo cual vulnera también los principios constitucionales, ¿no?, que establecen el principio de igualdad en derechos para todos los miembros de las distintas comunidades autónomas. Ese sería uno de los principales. En principio no la hay y no sé hasta qué punto va a ser viable. Lo que a mí sí que me gustaría y sería deseable es que cada vez más se unificase toda la documentación en el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Porque cuando tú, persona concreta, vas a hacer un documento de voluntades anticipadas, ese documento se inscribe en el registro de tu comunidad autónoma.
De tal manera que todos los hospitales, todos los médicos de tu comunidad autónoma tienen acceso a ese documento porque está todo informatizado y cada persona médica, cada equipo médico tiene un registro, tiene un número de registro que puede acceder a ese documento en caso de ser necesario, solamente en ese caso. Pues bien, las comunidades autónomas tienen la obligación de volcar el contenido de esos registros a el registro nacional, porque ¿qué ocurre, por ejemplo, si tú estás en otra comunidad autónoma distinta a en la que has emitido el documento? Pues los responsables del equipo sanitario que te lleve tienen la capacidad de acudir a ese registro nacional para ver si tú tienes o no un documento de voluntades anticipadas. ¿Qué ocurre si tu comunidad autónoma no ha volcado el contenido de su registro en el registro nacional? Pues ahí se produce pues, una vulneración de derechos en caso de que ellos no encuentren ese documento. Entonces es importante la unificación, diría yo, primero a nivel informático, de sistemas informáticos, para que puedan volcarse sin problema. Cuando iniciamos el proyecto estuvimos entrevistando al que era entonces el encargado del Registro Nacional, que el Registro Nacional es un registro al que no tiene acceso el usuario, sino simplemente los distintos responsables de las comunidades autónomas. Y había dos comunidades autónomas que llevaban cierto retraso, que en aquel momento eran Canarias y Cataluña, precisamente no porque hubiera falta de voluntad, sino porque había distintos sistemas informáticos y eran incompatibles. Entonces yo creo que sí que hay voluntad de hacerlo y sí que la unificación se llevará a cabo siempre y cuando los registros y los sistemas informáticos confluyan. Hay dos factores que influyen, cada comunidad autónoma tiene su registro, todo esto está para información de los que nos estén escuchando en las consejerías de sanidad, está en la página web, quiero decir que se puede consultar perfectamente, y ahí el problema que existe yo creo que es fundamentalmente por el tema de el conocimiento acerca de estos documentos y también si vemos un poco la edad de la población de las distintas comunidades autónomas. Conforme vamos avanzando en edad, ahí las personas o porque van avanzando en edad o porque han tenido una experiencia previa cercana en su familia, ahí ya entonces las personas son las que van a hacer este tipo de documentos y por eso quizás no depende tanto de las comunidades autónomas cuanto de la edad de la población que vive en esas comunidades autónomas a la hora de firmar este tipo de documentos. Se puede concienciar a las personas, pero yo creo que aquí la labor la tendrían que hacer el personal sanitario. O sea, el personal sanitario tendría que dar esta información, por lo tanto, la formación se tendría que dar primero al personal sanitario para que de ese modo, cuando alguien llega en unas circunstancias que podría estar ya en posibilidad de firmar un documento, pues que se le informase, ¿no? Yo creo que ese sería una vía, la formación de las enfermeras, de los enfermeros, de los médicos, sobre todo de las personas también que están en cuidados paliativos, en oncología, en UCIs. Todo este personal tendría que tener una formación específica sobre el documento de voluntades anticipadas. Sin duda la legislación, aunque no es la panacea de todo y evidentemente en estas cuestiones pues el personal sanitario ya digo que tiene la última palabra muchas veces, pero la legislación es muy importante y que en la legislación se incorpore pues los cuidados paliativos y que además se nombre específicamente el testamento vital, eso me parece importantísimo. De hecho también en los programas, ahora que estamos en época de elecciones recién celebradas, hay muchos partidos que en sus programas ya llevaban la incorporación del testamento vital, pero ojo, no con pretensiones de despenalización, de eutanasia, sino justamente para cuidar ese momento final de la vida en el que es muy importante que las personas conozcan que hay cuidados paliativos, que cuando ya no se puede hacer más existen equipos preparados de atención domiciliaria a los cuidados paliativos y también centros de cuidados paliativos, ¿no? Este tema lo propusimos, es verdad, cuando empezamos el proyecto fuimos a un congreso sobre Derecho y Ciencia
en Frankfurt, en Alemania, y nuestra propuesta fue la de la creación de un registro nacional europeo. Pues evidentemente hoy la movilidad internacional es un hecho, diría yo, característico de nuestra época. Igual que antes cogíamos el autobús, ahora cogemos el avión. Y la movilidad también de trabajo, pues también es así, y hoy estamos aquí, mañana podemos estar trabajando en Francia, en Italia, en Alemania. Bien, pues esa es una de las cuestiones pendientes. Evidentemente sería deseable que hubiese un registro europeo, pero ahí lo primero que habría que armonizar sería las leyes de protección de datos de los países, porque en estas cuestiones una de las, digamos, con lo que nos vamos a encontrar, un obstáculo es las distintas legislaciones de protección de datos. Y a partir de ahí, pues bueno, sería un proyecto que habría que enfocar y trabajar sobre ello. Una de ellas sería la formación, que he dicho, en el ámbito sanitario, de los profesionales, sobre todo cuidados paliativos, oncólogos, el personal de la UCI, personal sanitario, digamos, enfermería y también médicos, por supuesto. Esa sería una de las conclusiones, la formación básica en este tema. Otra de las conclusiones sería que es muy importante cómo muere una persona. Es decir, no solamente para la persona, sino también para los familiares. Es un momento, digamos, es un hito histórico en cada persona y en la familia de esa persona. Es muy importante que haya capacidad de diálogo, tanto el personal sanitario como la familia, como el que está padeciendo ese momento, porque si no, esos momentos quedan después siempre lo que hubiera podido hacerse, la frustración de lo que no se hizo, el resentimiento, incluso a veces, pues mala conciencia del personal sanitario que no afrontó como... Es decir, esas cuestiones que quedan ya como sellos en las personas, es importante que se dialogue, que se hable y sobre todo que se conozca que se puede afrontar estos momentos con sedación, con ayuda digamos, de técnicas incluso alternativas para que las personas no sufran, ¿no? Y eso es, creo que cada vez hay más personas mayores y cada vez eso es más importante desarrollarlo. Y ya por último, otra de las cuestiones que yo diría como fundamental en este tema, yo sí que abogaría por una ley básica, es decir, tuvimos una ley en el 2002, pero ahora, después de todo este tiempo, que ya han pasado 13 años, abogaría por una nueva ley básica en la que se recogiera una armonización, una ley de armonización de las distintas comunidades autónomas, recogiendo lo mínimo básico y armonizando lo que existe y lanzándola de nuevo, como tú decías, ¿no? Pues la legislación también puede tener un factor educativo y lanzándolo de nuevo a la ciudadanía para que se diese a conocer y que se viese la preocupación precisamente de todos los políticos en estos temas.